Wilson, sí, ya estamos aquí. Yo soy Ricardo Bajo Herreras, un minutito sobre la hora, arranca Contextos Salvajes. Mira, camisa, polera roja, negra, aquí rojo, negro. Vamos a hablar de... La, en torno a tu iglesia, Señor, así somos los hijos de tu iglesia. Hoy, evangelismo, caballo de Troya de Estados Unidos. Hoy, el título iba a ser evangelismo, nueva forma de imperialismo. Pero hemos dicho que rima más facilona, ¿no? Y la historia no se repite, pero rima. ¿Quién dijo esa frase? Ayer me enteré. La decimos acá mucho en contextos. La historia no se repite, pero rima. Mark Twain. El de Huckleberry Finn. Gran novelista estadounidense. Mark Twain. La historia no se repite, pero rima. Evangelismo, nueva forma de imperialismo. Muy barata la rima, así que cambiamos a evangelismo, caballo de Troya de los Estados Unidos. El evangelismo, las iglesias evangélicas, no todas, no todas. El pentecostalismo, el pentecostal. Así se llaman estas iglesias. Las neopentecostales nacieron en Kansas y en California ya en el siglo pasado. Y está ahí detrás la mano invisible de los Estados Unidos. ¿Qué pasó en los años 60 del siglo pasado? Bueno, ¿se acuerdan, no? En los barrios, en las comunidades, había curas católicos que se adhirieron a la teología de la liberación. Y aquí tuvimos a Lucho Espinal. Un saludo al compañero, camarada, compatriota Luis Espinal Camps. Y también tuvimos a Mauricio Lefebvre. A Mauricio Lefebvre lo mataron de una manera muy asquerosa, muy traicionera, muy cobarde, porque así es la ultraderecha. Lo mataron en la esquina donde está ahora la Cinemateca Boliviana, en el barrio de Sopocachi, a una cuadra de la avenida Arce. En una esquina hay una placa. Cuando vayan a la Cinemateca, párense un cachito y acuérdense de Maurice Lefebvre, teólogo, sacerdote, cura de la liberación, que fue asesinado también en esa época negra, oscura de la dictadura de García Meza. Le llamaron porque supuestamente había un herido, balearon en esa esquina de la Capitán Ravelo. Y lo llamaron, fue una ambulancia y era una trampa, no había nadie herido, nadie necesitaba ayuda. ¡Fum! Y desde una casa que está enfrente de esa esquina, desde un balcón, lo asesinaron a Mauricio Lefebvre, como asesinaron y torturaron a Luis Espinal Camps. Eran años 60, 70, 80, donde la teología de la liberación, la religión católica estaba con los pobres, la doctrina social de la Iglesia Católica. Y los gringos, la CIA, pum, como veíamos ayer, pararon las orejas. ¿Qué es esto de curas católicos al lado de los pobres? Viviendo con los más humildes, expandiendo su ideología comunista, pero son curas, no importa. Y empezaron a poner platita, porque esto es con plata, y empezaron a poner platita a las iglesias evangélicas. Y la teología de la liberación fue sustituida por la teología de la prosperidad. Tú te puedes salvar a ti mismo, con la ayuda de Dios y con el 10% de diezmo que nos tienes que pagar. Tú te tienes que salvar. Y ahí está el emprendedurismo, que tú te hagas tu propia empresa y que tú te salves solito, etcétera, etcétera. Y la teología de la liberación y la doctrina social de la Iglesia Católica, como en el cómic El Eternauta de la Argentina, de otro represaliado, Oesterheld, de otro desaparecido, de otro asesinado, ese cómic y la Iglesia Católica nos ha dicho siempre una sola cosa: nadie se salva solo. Y estos cuates llegan y dicen, sí, claro que sí, tú te puedes salvar, tú solito,
con nuestra paga nuestra, haznos primero a nosotros millonarios y luego, evidentemente, el evangelismo, las iglesias evangélicas pentecostales y el neopentecostalismo es un fenómeno social, político, religioso complejo. Tengo aquí varios datitos y me he traído mi chanchullo. El 41% de los creyentes en Guatemala ya son evangélicos, protestantes, neopentecostales, ya no son católicos. 41% en Guatemala, en Guate. País que con Bolivia tenemos los dos países, los dos que más tenemos mayoría indígena, popular, campesina. Pero en esas mayorías indígenas, populares, campesinas, cada vez más estos cuates, con el dinero de la CIA, de la DEA, de Estados Unidos, están creciendo. Guatemala, 41%. Brasil, hoy vamos a hablar de Brasil, 30% ya de los creyentes. Les están robando a la Iglesia Católica los fieles. 28% en El Salvador, 32% en Nicaragua. La teología de la prosperidad versus teología de la liberación. Y digo que es un fenómeno complejo, que es difícil de abordar con simplismos, porque una de las cosas por las que ganan fieles las iglesias evangélicas y sus famosos diezmos es el tema del alcohol. El alcohol. Y el alcoholismo es un problema muy grave en toda América Latina, evidentemente en Bolivia también. Y estos cuates han sacado a mucha gente del trago, y claro, las mujeres, las esposas, a mi marido me lo han sacado del trago, ahora ya no chupa, ahora ya no farrea, así que todo bien. Saben, son pendejos, son listos, y es un tema muy complejo. Pero que es un caballo de Troya de Estados Unidos y de la ideología ultraconservadora, tampoco podemos obviarlo. La agenda social antiderechos de estas iglesias evangélicas es un caballo de Troya del trumpismo, de la ideología ultraconservadora, de la ultraderecha, que viene a quitarnos, a arrebatarnos los derechos. Estas iglesias dicen, no, ¿cómo van a abortar? No, contra los derechos sexuales reproductivos de las mujeres, contra los derechos sociales políticos de la clase trabajadora y de las conquistas que han... ha habido mucho esfuerzo, muchas luchas, muchos años en lograr estos derechos, y estas iglesias son antiderechos, son multinacionales, transnacionales de los antiderechos. Y nos los están quitando poquito a poco, sermón a sermón, diezmo a diezmo. Tienen una agenda política, tienen una agenda legislativa, tienen una agenda mediática. Pones la radio ahora, sintonizas, sí, radio cristiana, evangélica, el sionismo cristiano, los ultraconservadores disfrazados de evangélicos, contra los derechos sociales conquistados, contra los gobiernos progresistas, contra Lula en Brasil, contra el aborto, contra las mujeres. Y está el dial de la radio llenito, y está el dial, no es dial, ¿no?, en la tele, y está la franja televisiva de las telecomunicaciones lleno cada vez más de cadenas cristianas, evangélicas, que tienen una agenda política, que rima, que no se repite, pero rima, como diría Mark Twain, que rima con la agenda política de la ultraderecha, es decir, que se conjuga con el odio, que se conjuga odiando, Y acá, en la iglesia de Contexto Salvaje, solo tenemos dos mandamientos: ama y ensancha el alma. Vamos a tratar de no insultar a Dani Alves esta tarde. La Casa Blanca se ha vuelto una iglesia evangélica protestante que adora al trumpismo, y este cuate hasta se ha disfrazado de Jesucristo, y esto no ha sido broma, esto no es inteligencia artificial,
Esto es un afiche que creado con inteligencia artificial, pero que divulgó Donald Trump en su cuenta de su red social Truth Social, Verdad Social. Y luego al de un rato la quitó porque estaba perdiendo votos de cristianos de los Estados Unidos. Ya compararse con Jesus Christ como que se le fue la mano, pero esto fue verdad. Esto fue verdad. Y este avance, este reemplazo de las iglesias evangélicas y esta ofensiva neoliberal, ultraconservadora, fascista, racista, nazi, no solo lo estamos sufriendo en América Latina, también en Europa, en Polonia, un país tan católico como Polonia, que incluso dio un papa, el señor Karol Wojtyła, alias Juan Pablo II, cada vez hay menos católicos en Polonia. Y Polonia con Irlanda eran los países que más católicos tenían en toda Europa. Bueno, también avanza el evangelismo en Polonia, pero también en España, otro país con una fuerte tradición católica, desde los reyes católicos genocidas. En España las iglesias evangélicas, con la llegada de los migrantes latinos, han encontrado ahí un caldo de cultivo. Y no solo los migrantes latinos que no encuentran otro lugar que ir a una iglesia evangélica porque ahí son acogidos. Ya hemos dicho el tema del trago, es un fenómeno complejo, no hay que estigmatizarlo. No estamos atacando, estamos intentando comprender este fenómeno político / religioso, o religioso / político, del cual la ultraderecha está sacando mucho rédito. Ahí está su gran caudal de votos. Pero estos días se están celebrando grandes, multitudinarias congregaciones evangélicas en canchas de fútbol en España. 35.000 personas se juntaron el otro día en la cancha del Atlético de Madrid, en el Metropolitano. El antiguo nombre está en otro lugar ahora. No está a las orillas del río Manzanares en Madrid, ahí estaba el Vicente Calderón, pero antes se llamaba el Metropolitano. Ahora está a las afueras de Madrid, donde juega el equipo del Cholo Simeone, muy amigo de Javier Gerardo Milei, que ayer fue eliminado y nos alegramos mucho, aguante Saca, por el Arsenal en la Champions. Y la maldición, Milei es quencha, este cuate también es quencha, así que cuidadito con quién te juntas, cuidadito que te contagien el quencherío, la mala suerte. Las canchas de fútbol, lugares ahora para estas congregaciones evangélicas, y los jugadores de fútbol, los exjugadores, cuando celebran un gol y se ponen así, se arrodillan. ¿Se acuerdan? La iglesia, ¿qué se llamaba la iglesia de estos brasileños? La iglesia, y tienen tantos nombres, pero el último jugador famoso de fútbol, exjugador, que ha sido cooptado por este evangelismo ultraconservador y su agenda antiderechos, es Dani Alves. Para los futboleros, todos nos acordamos de Dani Alves. Para los no futboleras, Dani Alves era un jugador brasileño, de la selección brasileña, un gran lateral, en la gran tradición de los laterales brasileños, Cafú por derecha y Roberto Carlos por izquierda. Ellos inventaron que los carrileros, los laterales, empezaran a subir. Y bueno, uno de los aportes del fútbol brasileño a la concepción del fútbol moderno. Dani Alves, heredero de Cafú, de Roberto Carlos, exjugador también del Fútbol Club Barcelona, acusado y encarcelado por violar a una joven, a una chica en una discoteca. Ha estado años en la cárcel. Ha salido porque tiene mucha plata, porque no hay pobres en las cárceles. Por eso ha salido. Y adivinen qué hace ahora. Se ha convertido en pastor. Les hablaba de los antiderechos, ¿no? No es paradójico que un señor hable de Dios y hable de cosas así muy bonitas, muy lindas, con un pasado tan turbio. Es que tiene derecho a la redención, es que ha conocido a Cristo, a Jesús. Dani Alves, el gran reemplazo. Las iglesias evangélicas también han llegado a España. Y declaramos en el nombre de Jesús que vamos a ver tu gloria en esta nación sin límites. Inicia un nuevo tiempo para España. El gran reemplazo que predicaba la extrema derecha era esto.
Te vendían que los musulmanes iban a reemplazar nuestra cultura y nuestras tradiciones. Y resulta que al final España está siendo invadida por el evangelismo protestante. Y la razón es sencilla. El evangelismo es la religión de laboratorio ideal para el neoliberalismo, creada a partir del individualismo imperante durante las últimas décadas. Resulta especialmente eficaz para las élites económicas porque combina el conservadurismo moral con un fuerte liberalismo económico. Esta secta predica el esfuerzo individual, el éxito material como bendición divina, la caridad privada en lugar de la implantación de derechos sociales o la mínima intervención del Estado. ¡Amén! Exacto, la herramienta perfecta del capitalismo para pastorear personas. El Evangelio de la Prosperidad es el núcleo de su atractivo para una clase trabajadora que sueña con salir de la precariedad sin cuestionar el sistema. Y es que buena parte de la ciudadanía, abandonada por la socialdemocracia y las izquierdas tibias, y desorientada ante las policrisis del capitalismo, se ha refugiado en el evangelismo buscando una brújula ideológica y moral que no encuentra en otro sitio. Sí, el movimiento reaccionario internacional está aprovechando a esta secta como caballo de Troya para manipular a la clase obrera. Y no se trata de un fenómeno aislado o nuevo. En América Latina, el evangelismo financiado por la CIA ya demostró una capacidad política brutal, movilizando masas, influyendo en campañas y hasta colocando presidentes en el poder. Jair Bolsonaro es el ejemplo claro de cómo una minoría organizada puede condicionar el rumbo de un país entero. En Estados Unidos, el trumpismo religioso es el resultado de iglesias evangélicas que abandonaron su pretensión de neutralidad espiritual para convertirse en actores políticos, fusionando religión y voto. El catastrófico resultado lo estamos sufriendo en directo. Y España no está inmunizada contra esta dinámica global. Al contrario, las derechas les están poniendo alfombra roja. Ayuso ya trajo en 2023 a Yadira Maestre. Y este fin de semana, el evangelismo invadió Madrid, con la guinda final en un acto masivo en el estadio del Atlético de Madrid con más de 35.000 personas. Se trata del movimiento The Change, una especie de intento de unión de todas las iglesias ultras evangélicas. Sí, Ayuso está facilitando la entrada de una cultura política donde la fe se convierte en herramienta de movilización ideológica. Este es el verdadero gran reemplazo. Son los mismos evangélicos golpistas de Bolsonaro, los que tanto justifican el genocidio en Gaza como te prometen un pasaje en el Arca de Noé si les das $1000. Y sí, los mismos que hoy llenan un estadio, mañana serán los que puedan decidir unas elecciones, obligar a una niña de 13 años a tener un bebé o imponer temas en un colegio. ¿Has escuchado? Miren con quién estoy acá. Dani Alves es uno de sus líderes en España. Así es, un hombre que pagó $1 millón para salir de la cárcel por violar a una mujer va gritando por ahí que si te portas mal irás al infierno. Todo combinado. El Señor es perfecto. El Señor no deja escapar ningún detalle. No, Alves, Cristo no te ha hecho libre. Pagar una fianza de $1 millón te ha hecho libre. Ser rico te ha hecho libre a pesar de ser un violador. Mientras nos azuzan con el miedo al pobre diciendo que Madrid se islamiza, la realidad es que Madrid se evangeliza de la mano de ricos ultras que se creen por encima de todo. La libertad de culto individual es un derecho que debemos defender. Pero eso no incluye el derecho a colonizar el espacio público ni a condicionar la vida política desde la religión, porque la manipulación colectiva no es libertad, es poder. Por eso el evento del Metropolitano no fue una celebración inocente, fue un aviso de la deriva reaccionaria que nos invade. Hablando de evangelismo y ocupación, condicionamiento del espacio público que es de todos. Yo suelo pasear por el barrio de Miraflores y me suelo sentar a comer un heladito de canela en la Plaza Triangular, donde estaba el Gran San Martín, que lo puso ahí la embajada argentina. Ahí hay una estación también del teleférico y todas las pinches tardes llegan dos señores mayores muy bien vestidos con saco y corbata, agarran un micrófono, agarran un megáfono, su sistema de sonido y empiezan a predicar la palabra, entre comillas, molestándonos a todos los cuates que estamos tomando el sol y comiendo un helado de canela. ¿Con qué derecho esos señores hacen apología de una agenda social antiderechos y empiezan a predicar y molestar al resto que estamos alimentando a las palomas? ¿Con qué derecho condicionan y ocupan el espacio público? Y eso pasa en la Plaza Triangular, acá en la ciudad de La Paz, en el barrio de Miraflowers. Ahí se fundó en esa plaza Always Ready, por si acaso.
Eran unos muchachitos de Miraflores, de 13, 14 años, en plena guerra del Chaco en abril de 1933. Ahí se fundó Always Ready. Ahora están jugando en Villa Ingenio, en la ciudad del Alto, 4-0 Lanús, el poder de la camarilla. Otro día hablamos de eso. Un saludo a Julio César Valdivieso. ¿De qué estaba hablando? Ya me he liado con el fútbol. ¿Por qué? ¿O me he liado con el fútbol o con la gastronomía? Soy incorregible. De la ocupación del espacio público. Pasa en todas las plazas de nuestra querida Bolivia. ¿Con qué derecho ocupan el espacio público para propaganda de ideología ultraconservadora? El espacio público es de todos, muchachos. Es de todos. Es de todos. No nos tienen que molestar con sus megáfonos. Está bien, vayan a sus iglesias, ahí entra la gente y hay libertad religiosa. Somos un estado laico, aunque no lo parezca. Muchas veces. ¿Cuáles son los nexos entre este evangelismo, entre algunas iglesias evangélicas? Cuando hablábamos de estos temas en la Red Patria Nueva, hace unos años, un cuate me llamó por teléfono y me dijo: Bajo, yo soy de una iglesia evangélica y somos de izquierdas, no tienes que generalizar. Ok, no estamos generalizando. Hay iglesias evangélicas y hay iglesias evangélicas, pero la gran mayoría tienen una agenda social antiderechos y son altavoz de posiciones de ultraderecha. Eso no hay la menor duda. Y usan el púlpito, digo al revés, para irradiar políticas de odio y de exclusión. Los nexos que comunican a las iglesias evangélicas, a algunas, caballo de Troya de Estados Unidos, nueva forma del imperialismo, y la ultraderecha a continuación. Pastores evangélicos rodeando a Trump. Venga, le cuento cómo la fe terminó haciéndole barra a los proyectos políticos de corte autoritario. La señora que acaban de ver es colombiana y no es un fenómeno espontáneo. Es el resultado de una estrategia política y religiosa que Estados Unidos impulsó mientras apoyaba dictaduras militares que reprimían a sangre y fuego cualquier forma de resistencia social en América Latina. Olvídense de movimientos populares y de cualquier teología que hable de justicia social. Ustedes recen, esperen arrodillados el milagro, que aquí la salvación es individual, no colectiva. Ese discurso comenzó a difundirse para reprimir a un movimiento que en barrios obreros, comunidades campesinas y parroquias de América Latina decía algo muy distinto: que la fe debía ponerse del lado de los pobres y acompañar la organización colectiva y popular. Se llamó Teología de la Liberación. Era una forma de leer el mensaje de Jesucristo desde la lucha de los oprimidos, y eso, obvio, incomodó rápidamente a Washington. Documentos revelan que en 1971 Richard Nixon ordenó perseguirla y promover otra forma de cristianismo más funcional a sus intereses imperialistas, el mundo evangélico. En Chile, por ejemplo, pastores de esas iglesias celebraron el golpe de estado que llevó a Augusto Pinochet al poder con apoyo de la CIA en 1973. Derrocar a Salvador Allende fue la respuesta de Dios a las oraciones de los creyentes que querían liberar al país del demonio comunista. Por esas épocas, en la década de 1970, el 92% de las personas en Latinoamérica eran católicas. En 2022 esa proporción cayó al 39% y en paralelo la fe evangélica creció con rapidez. En Brasil, por ejemplo, pasó de 1 de cada 15 personas en 1980 a casi 1 de cada 3 en la actualidad. Este crecimiento también se tradujo en poder político. 7 de cada 10 evangélicos votaron por Jair Bolsonaro en 2018. Sin ese apoyo, difícilmente habría podido llegar a la presidencia. Donald Trump tampoco lo hubiera logrado. En 2016, 8 de cada 10 votantes de ese sector religioso lo apoyaron. Allá también es una fuerza electoral muy poderosa. Estos dos personajes son un ejemplo de un intercambio político. Millones de votos a cambio de defender una agenda evangélica: oposición al aborto, rechazo al progresismo, apoyo a Israel y, ojo, porque esta bandera representa mucho más que una postura política. Es una convicción religiosa. En muchas de estas iglesias se cree que esa nación forma parte del camino hacia el fin de los tiempos y con ello el regreso de Cristo. Este país es el que nos salva. Lo que no queda muy claro viendo la situación geopolítica mundial es si en Israel están esperando ese fin del mundo o si ya empezaron a construirlo. Al inicio del video hablamos de cómo Estados Unidos apoyó la eliminación de la teología de la liberación. ¿Se imaginan qué postura tendría hoy frente a estos tiempos oscuros que estamos viendo? ¿Qué postura tendría Luis Espinal Camps y Mauricio Lefebvre y tantos curas, padrecitos de la teología de la liberación, condenarían estas palabras de odio que salen de estas iglesias ahora? Porque
Hablan mucho de Jesús es amor, Jesús es amor y una familia aquí, familia, un proyecto de Dios, un proyecto de Dios. Se dan cuenta que solo hablan de familia en singular. Para ellos solo hay un tipo de familia, un señor, una señora y su prole, tariado. No hay las mujeres solteras y las mujeres que hacen de padre y madre, que sufren el machismo, la misoginia, el abandono de hombres que no entienden la masculinidad si no es de manera tóxica. Eso no son familia, eso no son familia. Y dos mujeres creando una guagua y dos hombres creando una guagua tampoco. Solo en singular, solo en singular. Y una cultura y una familia y una religión, el plural como que no va con ellos. Y luego hablan, se llenan la boca de amor, pero solo escupen odio. Y les voy a hablar de una experiencia personal. Hace 2-3 semanas más o menos iba caminando por el barrio de San Peter. Pasamos de Miraflores a San Peter. De Miraflores a San Pedro iba caminando yo por la calle Boquerón. Por la Boquerón subía pum, 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 caminando para el mercado Rodríguez. Para hacer mi comprita de los sábados. Le mando un saludo, no me estará viendo, pero le mando un saludo a mi casera de los tomates yunqueños del mercado Rodríguez, ahí en la esquinita de la Yampu, ahí se ponen las caseritas de los tomates. Le mando un saludo a mi caserita. Ahí va subiendo yo por la Boquerón y desde un carro, vagoneta de, no sé, $120.000, porque van en unas vagonetangas, pariente, los pastores. En fin, desde ahí me insultaron. No voy a reproducir lo que me dijeron, pero me mandaron a mi país, ya estoy en el mío. Me mandaron a Corea del Norte, a Cuba, a Venezuela, a Rusia, andate a Nicaragua, andate a, no sé, a Marte, no sé dónde me mandaron. Pero me empezaron a insultar y hablaron de Israel. Y no sé qué Israel, y terroristas palestinos, y andate a tu país, y bueno, y cosas irreproducibles desde una vagonetanga, desde una vagoneta. Y bueno, el cuate me gritó desde la vagoneta. Y luego cuando arrancó el semáforo se fue. Así que le mando un saludo al cuatecito, al pastor que habla de amor y escupe odio. Escupe odio. Y estamos hoy hablando de evangelismo y agenda de la ultraderecha. Y no podemos obviar el tema de los milagros. Del diezmo y las estafas y todo eso no nos vamos a meter. Cada uno da la plata a quien le da la gana. Pero a veces como que te apuntan con una pistola, ¿no? Y esto es una metáfora, evidentemente. Pero vamos a poner el ejemplo de este pastor de Sudáfrica que resucita a un cuate. Y es todo tan absurdo, tan surreal, es todo tan patético, es todo tan surrealista. Nadie se cree ninguno de estos milagros, pero estas iglesias siguen llenas y la gente sigue dando plata a estos señores que van en sus vagonetas y hablan de amor y solo escupen odio y cada vez son más ricos. Nos vamos a Sudáfrica. Un pastor resucita a un señor. De no creer. Tenemos las imágenes. This is the wife. It died since Friday. Elliot. They approached, the parties here approached Kingdom Blue for the purposes of acquiring a coffin. Used stickers of Black Phoenix to brand their private car.
turn it into pineapple. Pineapple juice. The whale is upon it. Yo también resucito. No hagan el reto de la resurrección con la gasolina, que aquí la gasolina es tan trucha. Imagínate, está arruinando carros. Si hacemos eso de la gasolina, bebe la gasolina, resucita. No hagan estos retos en sus casas. El evangelismo, el neopentecostalismo, es difícil, de pentecostal. Estas iglesias evangélicas ultraconservadoras que tienen una agenda social antiderechos, que son una nueva forma de penetración imperialista, que son un caballo de Troya de Estados Unidos. Es la única religión, el evangelismo, que convierte a los pobres en fachas, en fascistas, que convierte a los pobres en gente de ultraderecha. Nos lo explica Roberto Salvio, fundador de la agencia IPS, International Press Service. Qué linda era IPS antes, ¿no? Un fenómeno que hoy se mira, pero que no es muy conocido, es la erupción del evangelismo en la política. El evangelismo hoy tiene 140 millones de adherentes en el mundo, pero es muy fuerte, sobre todo en Brasil y en Estados Unidos. En Estados Unidos los evangélicos son 60 millones. Y la cosa interesante es que este movimiento que se dirige a los pobres y los incorpora prometiendo que a través de la religión van a transformarse en gente rica, porque Dios lo va a ayudar, tiene mucho peso con la gente pobre, porque es muy informal, se hace con mucho folclore en los servicios públicos y tal. Resultado, por primera vez en la historia, una religión se dedica a transformar los pobres en gente de derecha. Hoy los evangélicos están a la derecha de todo y son la base del éxito de Trump y del éxito de Bolsonaro, que votan Trump y Bolsonaro porque exigen la Biblia. Y para los evangélicos, la Biblia es la lectura absoluta y única de la realidad. Tanto así que tienen la segunda vuelta de Cristo, que es uno de los puntos de la religión, en que Cristo volverá en la tierra. Es Cristo que vuelve y al volver premia a los buenos y castiga a los otros. Por tanto, los buenos son los 140 millones y los otros es toda la humanidad. Y de hecho, estos movimientos están hoy declaradamente todo para la reelección de Trump y el mantenimiento de Bolsonaro. Y tener por la primera vez en la historia una religión que en lugar de predicar la hermandad, la igualdad, la solidaridad, predica el éxito individual y ve la religión como instrumento para la carrera individual, es algo nuevo que cambia la dimensión de la política. Porque la religión en la historia siempre ha sido del lado de la conservación, del lado del sistema, del lado de los reyes, del lado de los emperadores, del lado de los conquistadores en América Latina. Pero había corriente, por ejemplo, la Iglesia de la Liberación en América Latina era una corriente para acercar la Iglesia al pueblo, al trabajador. En Europa tenemos el fenómeno del oscuro obrero. Bueno, esta es la primera vez que un movimiento se dedica únicamente a apoyar la gente que se coloca políticamente a la derecha. ¿Por qué? Porque utiliza símbolos religiosos. Y quien utiliza los símbolos religiosos en política hace una obra de manipulación que nada tiene que ver ni con la democracia ni con la religión. Sabio, periodista brasileño Roberto Salvio, igual que el Toto Salvio, el ex Boca, ayer jugó el Toto, ahora está en Lanús. Me acordé del Toto.
Salio, el facha pobre. Ya vamos a hablar del fenómeno sociopolítico del facha pobre, que ahí lo ven, ¿no? Con una venda de la ultraderecha en los ojos y precipitándose al vacío y olvidándose de esos derechos conquistados, sanidad pública, educación pública, una buena jubilación, derechos. Y en este dibujo se ha basado el gran Banksy. ¿Quién es Banksy? Es un artista callejero especializado en grafitis muy famoso, quizás el grafitero más famoso del mundo, que grafitea en la clandestinidad como todo buen arte callejero, contestatario y rebelde, y ha puesto una estatua estos días en Londres, sin permiso, y la estatua es la que ven, y la estatua está buenísima, es muy parecido a este dibujo. Es un hombre que está caminando, se va a precipitar al vacío, los dos se van a precipitar al vacío, pero en la escultura de Banksy, que la han puesto en una plaza en Londres de manera clandestina también por la noche, me imagino que ya la han quitado, una bandera, la bandera de Dios, de la religión, el orden, el trabajo, la familia, una bandera le tapa la cara, y entonces va caminando, y lo único que hacen ambos, se están precipitando al vacío. El arte callejero contestatario de Banksy. Una metáfora, un símbolo de lo que está haciendo la ultraderecha con muchas clases populares. Y ahí tenemos que hacer autocrítica a las izquierdas, porque ahora en los barrios populares la gente vota a la derecha y a la ultraderecha, donde antes se votaba a partidos de izquierda, comunismo, etcétera, etcétera, etcétera. Algo mal hemos debido de hacer, hay que entonar la autocrítica y volver a recuperar nuestras banderas, hablando de banderas. La religión católica y la teología de la liberación, y ahí lo veíamos hace un ratito también a Monseñor Romero, Óscar Arnulfo Romero, Monseñor Romero, asesinado en los mismos días en El Salvador que fue asesinado acá en el 80 Luis Espinal Camps. Eran peligrosos estos curas obreros al lado del pueblo, era peligrosa la teología de la liberación, y ahí estaba, ojo al charque, la CIA. La religión católica para estos muchachos de la CIA y para los ultraconservadores de Estados Unidos, la religión católica para estos cuates eran todos comunistas. Y con los comunistas ya saben, ¿no? Ay, que les corten la cabeza. Y la libertad, no, la libertad de expresión, que le cortan. Es tan peligrosa, era tan peligrosa. Y en algunos barrios ha vuelto también. Todavía hay curas cerca del pueblo, de su pueblo, viviendo en las mismas condiciones, porque de eso se trata, de consecuencia y no de charlatanería y pacpacus, que esos están en otras iglesias, pero están volviendo, y todavía pueden predicar. Si fueran tan respetuosos estos señores de las iglesias evangélicas y Estados Unidos, ¿por qué tienen miedo a la teología de la liberación? La CIA, lo decíamos antes, la CIA tuvo un rol protagónico en terminar con la teología de la liberación en muchos barrios, ciudades y pueblos, comunidades en América Latina. Lo repasamos con nuestro cuate, el comunista. ¿La religión católica es comunista? Según la CIA, sí. Y por eso trajeron a los evangélicos a América Latina. No es una teoría de la conspiración, es real. A finales de los años 60, la CIA empezó a vigilar con preocupación a ciertos sectores de la Iglesia Católica en América Latina, que hablaban de justicia social, redistribución y derechos de los pobres. En sus informes, que ahora están desclasificados, decían que la Iglesia ya no era garantía de orden, sino una fuerza de cambio. Y ese cambio, claro que les asustaba. Curas apoyando huelgas, criticando al capitalismo, defendiendo a los oprimidos. Para ellos sonaba demasiado comunista. Temían que esos curas
pudieran frenar los programas económicos de Estados Unidos, o sea, las recetas neoliberales. Y como no podían callarlos, trajeron a otros predicadores. Fue entonces cuando empezaron a promover las iglesias cristianas evangélicas conservadoras, sobre todo pentecostales. La idea era simple, pero brillante: reemplazar el mensaje colectivo de transformación social por uno individual de salvación personal. En vez de organización política, oración. En vez de cuestionar la pobreza, aceptarla. Hoy esas iglesias se están volviendo cada vez más mayoría en países de la región, siendo el caso emblemático de todo esto Brasil. Y su discurso se ha vuelto una herramienta de control, antiderechos, antisindicatos y pro orden. Así que si alguna vez te dijeron que la religión y la política no se mezclan, díselo a la CIA, porque ellos entendieron perfectamente el poder de un sermón. Me recuerda a esos cuates que te dicen, no, fútbol y política no se mezclan. No, ¿cómo vas a comparar Cholo Simeone y Milei? ¿Por qué mezclas fútbol y política? ¿Y por qué no se lo dijeron a Marcelo Claure? Cuando obligó a los jugadores, hemos puesto esa foto alguna vez, cuando obligó a esos jugadores del Club Bolívar a saltar con una pancarta en el estadio Hernando Siles, una pancarta amarilla y azul, y no era de Boca, era de los colores de la bandera de Ucrania, con paren la guerra. Ahí no estaba mezclando fútbol y política el señor Marcelo Claure. Ah, claro, cuando ellos mezclan fútbol y política está todo bien. Y la FIFA, cuando dice no al racismo, eso también es política. No al racismo, pero la FIFA aprueba y apoya el genocidio contra el pueblo palestino. Infantino es amigo de Donald Trump. Y luego dicen no al racismo. Y luego pones tú una pancarta de Palestina y no, eso es política. Y lo que hacen ellos... Ya, cierro paréntesis. Ahora sí ya lo sabes. Ahora sí ya lo sabes. La CIA fue la que trajo a los evangélicos en América Latina en los años 70. Ahora ya lo sabemos. Hemos hablado mucho de Brasil y del evangelismo y del dato que daba al principio, el 30% de los creyentes en Brasil ya son evangélicos, y este dato ya está viejo, ya 40. El fenómeno de Bolsonaro solo se explica por estas iglesias evangélicas, financiadas, apoyadas desde los Estados Unidos. Este es un reportaje sobre cómo actúan las iglesias evangélicas en Brasil. Tiene 3-4 añitos, así que está un poquito, habla de Bolsonaro, todavía creo que estaba Bolsonaro, pero explica muy bien este fenómeno sociopolítico religioso. Nos vamos a Brasil a ver cómo operan estas iglesias evangélicas y sus mensajes de odio y sus mensajes antiderechos, cómo la ultraderecha ha penetrado ahí y ahí recoge votos. Nos vamos a Brasil, planeta Brasil. Las iglesias evangélicas de Brasil se han convertido en centros de poder político. Nós viemos declarar que o Senhor Jesus é o dono do Rio de Janeiro, é o dono do Brasil. Brasil tiene la mayor población católica del mundo, pero se prevé que los evangélicos superen en número a los católicos en la próxima década. Los evangélicos representan el 25% de los electores en Brasil. Eles não respeitam os nossos princípios. Por isso cristão não pode votar na esquerda. En 2018, la gran mayoría de los evangélicos votaron por el actual presidente de ultraderecha, Jair Bolsonaro. Muchos declaran que los pastores están demasiado inmersos en la política, adoptando a veces puntos de vista provenientes directamente de Estados Unidos. Pastores brasileiros frequentemente viajam aos Estados Unidos. As igrejas brasileiras convidam pregadores americanos para virem aqui pregar. Algunos evangélicos abandonan sus iglesias debido a la ideología conservadora de muchas de ellas. Que Jesus Cristo, Senhor, dará a este homem a vitória no primeiro turno. Brasil se prepara para votar por su próximo presidente y observa ansioso si las grandes iglesias evangélicas tienen la suficiente influencia política para decidir la elección. El presidente Bolsonaro ha recibido el apoyo de los pastores más poderosos de Brasil, y Estados Unidos fue una fuerza determinante que ayudó a expandir la influencia de las iglesias evangélicas en este país. La denominación evangélica más grande de Brasil, Asamblea de Deus, fue fundada en Estados Unidos. Y misionarios estadounidenses ayudaron a fundar iglesias bautistas por todo el país desde la década de 1880. Esta es una megaiglesia llamada Igreja Batista Atitude. Por que
a política vai ser falada no show de rock? Por que a política vai ser falada no programa de entrevista da televisão e o povo da igreja tem que ficar alienado? Nós temos que falar de política, falar do que está acontecendo no país, falar dos riscos para a nossa sociedade. Algunos pastores evangélicos tienen millones de seguidores en las redes sociales. Muchos de ellos son extremadamente ricos, incluso uno de ellos es multimillonario. Josué Balandro es pastor de la Iglesia Bachista Chetuye desde 2003. Balandro asegura que la iglesia principal en Baja de Tijuca puede recibir hasta 4,000 miembros. E esse ano é ano muito importante para a vida da igreja brasileira, porque muita gente quer decidir os rumos também da nossa fé. O que eu posso falar aqui na igreja é, gente, vamos votar em pessoas que têm esses princípios da palavra de Deus, contrários à legalização das drogas, contrários ao abortismo, contrários à ideologia de gênero. Bolsonaro es católico, pero su esposa Michelle es una ferviente evangélica. Ella asistía a la Iglesia Bachista Chetuye. El pastor Balandro reza por ambos en esta iglesia. Senhor, nosso país carece, por isso rogamos em favor do governo Bolsonaro, como que sendo a Deus o melhor governo da história desse país. Existen varias maneras de ser evangélico. Hay varias denominaciones, como la bautista, la metodista y la presbiteriana. En general, creen que la Biblia es la máxima autoridad moral. Muchos tienden a seguir una interpretación más literal de la Biblia, en temas como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y el divorcio. Quem vota na esquerda e é cristão, ele precisa definir de que lado ele é. Ou ele é uma coisa ou é outra. Eles invadem a igreja, eles defecam no altar, eles colocam nas suas passeatas transexual para representar Jesus. Ele chama a gente de retrógrado, chama a gente de fascista, mas eu não posso chamar ele de comunista. Eu não posso chamar ele de inimigo da família. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Bolsonaro y el otro candidato presidencial, Lula? Vivemos num país laico, mas o seu presidente é cristão. Bolsonaro ha apoyado prácticas autoritarias, entre ellas una dura represión a la delincuencia. Mas se matar 10, 15 ou 20, com 10 ou 30 tiros cada ele tem que ser condecorado. Bolsonaro ha elogiado la dictadura militar, que duró de 1964 a 1985. En ese periodo sirvió en el ejército durante casi una década. Recientemente ha denunciado públicamente la legitimidad del proceso democrático, sembrando dudas sobre si respetará o no los resultados de las elecciones. El otro candidato, Luis Inácio Lula da Silva, lidera las encuestas. Es de izquierda y fue líder sindical. Gobernó el país durante 8 años y fue elogiado internacionalmente por sus programas de bienestar social. Frecuentemente se le considera el presidente más popular de Brasil. En 2017, Lula fue encarcelado por cargos de corrupción, los cuales le impidieron postularse para la elección presidencial contra Bolsonaro. Se esperaba que Lula ganara. El caso eventualmente fue anulado y la ONU ha condenado el procedimiento. Aquí vemos al presidente Jair Bolsonaro en la Marcha Anual para Jesús. La marcha se lleva a cabo en varias ciudades alrededor del país y se ha convertido en un evento al que asisten muchos políticos. Pelo Brasil, pelo presidente Bolsonaro. Amén, amén. Cerca del 40% del actual Congreso de Brasil pertenece a la coalición evangélica. Bolsonaro ha prometido a algunos de estos legisladores que apoyará su agenda política. Ele tem defendido a causa familiar para todos nós. Eu não concordo 100% com ele, mas a maioria sim, porque os valores dele são bastante parecidos com os valores cristãos. Nós somos contra o aborto, nós somos contra a ideologia de gênero e nós somos contra também a liberação das drogas. E vou declarar que os que saquearam essa nação não vão voltar. Pero no todos los pastores evangélicos apoyan a Bolsonaro. Antonio Carlos Costa fue pastor de una gran iglesia evangélica presbiteriana de Río de Janeiro. Renunció a esta posición en diciembre de 2021, principalmente porque el líder de la iglesia formó una alianza con el presidente Bolsonaro. Aí, pastores pegam o que dá sentido para a minha vida e usam como plataforma para projeto de poder político que é a antítese de tudo aquilo que foi ensinado por Cristo. E os pastores dizendo que esse candidato é o candidato de Jesus Cristo, aí eu não tive alternativa. Eu comecei a dar entrevistas, a escrever artigos e condenando essa aliança.
Antonio ha realizado protestas públicas en la mundialmente famosa playa de Copacabana. Una de las protestas se llevó a cabo en octubre de 2021, después de que Brasil sobrepasara las 600.000 muertes provocadas por COVID-19. La protesta criticaba directamente las acciones de Bolsonaro durante la pandemia. Ele prescreveu remédios sem eficácia comprovada, violou todas as normas sanitárias prescritas por epidemiologistas do mundo inteiro. Então nós viemos para cá para protestar contra tudo isso. Pero estas protestas en contra de Bolsonaro crearon una fractura entre él y su iglesia. E aí eu comecei a ver pessoas saindo da igreja. Nós queremos apoiar o Bolsonaro. E ficou claro para mim que a liderança da igreja não me queria mais lá. Durante 35 años, Antonio fue pastor de una congregación de 700 personas. Ahora está a cargo de una pequeña iglesia virtual desde su casa. E é aqui onde nós nos reunimos, né? Não gastamos dinheiro com o templo, o dinheiro arrecadado é para ajudar os pobres e atende essa demanda de pessoas que não estão frequentando igreja em razão dessas alianças políticas. En los últimos 4 años, Antonio ha recibido numerosos mensajes de otros brasileños que abandonaron las iglesias que se aliaron con Bolsonaro. De acuerdo a muchos de ellos, Bolsonaro no representa los principios cristianos. Afrodescendentes não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Jamais eu tô pra você que você não merece. Nós importamos para o Brasil o discurso quase que completo do trumpismo. E a igreja embarcou nesse discurso. Ele soube explorar com impressionante habilidade essas senhas. Deus, família, lei e ordem, ideologia de gênero. E milhões, então, embarcaram nisso, criando uma divisão profunda. Ok, vai começar. Por este momento, por esse lar, por esta casa que nos acolhe, por essa igreja, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Nós estamos procurando viver aqui um cristianismo diferente, que é um cristianismo engajado, um cristianismo nas ruas. Durante o governo Lula, nós fizemos severas críticas e organizamos manifestações. E na época nós éramos chamados de conservadores de direitas e agora tudo se inverteu. Como o foco é Bolsonaro, nós somos comunistas que estão trabalhando para o Partido dos Trabalhadores, para o Lula. En un video controversial, Antonio condenó a los líderes de la iglesia presbiteriana por proponer una comisión para eliminar el pensamiento izquierdista y progresista de sus congregantes. O evangelho não cabe em nenhuma ideologia de esquerda e de direita. Essa é a minha crise com o conservadorismo americano. Jesus está longe de ser um conservador. Literalmente, ele foi morto pela religião. Ele era acusado de alguém que estava confrontando o sistema. Para Antonio, trabajar directamente con las comunidades lo acerca a su fe. En 2017, fundó una organización sin fines de lucro llamada Río de Paz. Ellos trabajan en Jacareizinho, una favela en crecimiento en la parte norte de Río de Janeiro. Las favelas son comunidades marginadas cuyos residentes quedan atrapados entre la violencia de los narcotraficantes y la policía. Enfrentan grandes niveles de pobreza y frecuentemente no tienen acceso a atención médica o saneamiento. Nós estamos indo para uma comunidade muito pobre. É o lugar da invisibilidade. O político só aparece lá em véspera de eleição. Río de Paz trabaja para aliviar el hambre y la pobreza, otorgando alimentos, comida caliente y oportunidades de educación para los residentes. Esses aqui são os que estão na ponta, fazendo o que o governo deveria fazer e não faz, né? Que é botar a comida na mesa do trabalhador, na mesa do desempregado. Uno de los temas más importantes de la elección presidencial es el hambre. Entre 2018 y 2020 casi se ha duplicado el número de brasileños que enfrentan una grave inseguridad alimentaria. Quando você toma conhecimento que Cristo ensinou isso e sabe que pessoas estão passando fome, estão desempregadas, estão sofrendo violação de direito, não tem como você ficar na igreja apenas adorando. Eu diria que se Cristo estivesse entre nós, ele estaria aqui. Cerca del 60% de la población no tiene suficiente comida. Aquí, en las afueras de Jacareizinho, mujeres hacen largas filas para recibir alimentos básicos de Río de Paz. Meu filho está 1 ano desempregado, só botando currículo e não arruma nem trabalho. E aí eu venho para cá para poder ninguém passar fome. O governo não está ajudando nada, as igrejas estão ajudando mais. Porque muitos prometem, chega na hora, depois que ganha nem aparece mais. Las iglesias evangélicas se expandieron rápidamente en las favelas porque proporcionan comida y servicios sociales esenciales.
En algunas favelas, alrededor de la mitad de la población es evangélica. Jesus me curou das drogas, do pó, da maconha, da loló, do cigarro e da cachaça. Política não é meu, mas é o que eu desejo, uma coisa boa para nossos filhos. Tudo vem de Deus. En 2021, Bolsonaro eliminó un programa de bienestar social aclamado internacionalmente e iniciado por el gobierno de Lula hace 2 décadas. E o que me deixa especialmente revoltado é o fato de que esses pastores, eles estão à frente de igrejas compostas por pessoas pobres que têm dependido das políticas públicas implantadas no Brasil pelos partidos progressistas. Então, como que você pode se insurgir contra o que mantém os próprios membros da igreja vivos? Las iglesias evangélicas suelen predicar el evangelio de la prosperidad, una creencia teológica con raíces en Estados Unidos. A diferencia de las enseñanzas cristianas tradicionales, el evangelio de la prosperidad enfatiza la riqueza material. Los pastores le dicen a los creyentes que Dios premia la devoción con prosperidad económica. En otras palabras, tu fe puede curar la pobreza. A preocupação hoje da igreja evangélica é poder e dinheiro. O que mais me chama a atenção foi pastor muito conhecido, ele ir para o canal de internet dele solicitar que pessoas que não tenham onde morar ou fizessem uma contribuição para que Deus desse a essa pessoa uma casa. Gente, um crime. Vai com Deus. Tchau, pastor. Saudade da senhora, meu amor. Como é que ela tá? Tudo bom? Amém. Obrigada, pastor. Fica com Deus. Quanto ser humano de verdade vale para uma instituição que hoje se chama igreja? Eu acho que eu não consigo mais separar o que é política e o que é igreja. Existen muchos tipos de iglesias evangélicas en Brasil. Aunque está claro que su influencia representa un giro conservador en la política, las iglesias ofrecen diferentes interpretaciones de la fe. Buenísimo, buenísimo este reporte que nos acercaba a la iglesia. Sí, ya estamos combinando también, hemos empezado combinando colores, cerramos combinando colores, rojo y negro, rojo y negro. Buenísimo este reporte que nos aproximaba a esas iglesias evangélicas de Brasil. Y la pregunta que hacía este pastor, buenísima también, ¿no? ¿Cómo hay señores muy ricos que se han enriquecido con el dinero poquito que les dan los pobres a través del diezmo? ¿Cómo esos señores tienen un discurso político en las iglesias evangélicas, algunas de ultraderecha, que direccionan el voto para que esos señores y señores pobres que van a esas iglesias acaben votando contra sí mismos, acaben votando contra partidos que amplían los derechos y tienen un concepto de la justicia social? Es muy perverso, muy perverso. Y el último ejemplo del cuate, dame dinero y Dios te va a dar una casa, hay que ser muy sinvergüenza, hay que ser muy sinvergüenza. Y hay que ser muy ingenuo del otro lado también, para que tú le des la plata a un señor que te promete que Dios te va a dar una casa. Hay que leer un poquito más. No podemos ser tan ingenuos y los otros tan sinvergüenzas. Hoy hemos hecho un especial sobre evangelismo y ultraderecha. Cómo el evangelismo se ha convertido en un caballo de Troya de Estados Unidos, cómo el evangelismo es una nueva forma perversa del imperialismo. Pero queremos irnos con un poquito de humor, como siempre. No hemos hablado del rol de Israel en todas estas iglesias, del sionismo cristiano, pero lo prometido es deuda, haremos un capítulo especial de iglesias evangélicas, ultraderecha e Israel. Nos vamos con un poquito de humor. Este es un monologuista, un cuate, un humorista, un comediante con raíces de la India y en Luxemburgo también. Y nos va a contar un chiste. ¿Por qué Israel odia las palabras que empiezan por H? ¿Por qué? H, Hamas, Hezbollah y alguna más. Nosotros volvemos mañana. Este ha sido un capítulo más de Contextos Salvajes. Israel hates everything starting with an H. Hamas, Hezbollah, Houthis, Hormuz, humans. Israel hates everything starting with an H.
Hamas, Hezbollah, Houthis, Hormuz, humans.